se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Buenos días, mis queridos hermanos. Una vez más, gracias le damos al Señor porque hoy sábado hemos escogido estar en el mejor lugar del mundo. Y el mejor lugar del mundo es estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo en su santa casa de adoración, alabando y glorificando su santo nombre. Me gozo grandemente porque en sábado cuando nosotros nos reunimos para adorar a Dios. Sentimos gozo, sentimos alegría. Y yo digo que lo que sentimos aquí cuando estamos todos reunidos como hermanos, donde sentimos de que Dios está con nosotros, de que su Espíritu se mueve sobre nosotros, trayendo bendición, trayendo esta alegría y esta unidad entre los hermanos, ¿qué será? Si esto lo experimentamos aquí en la tierra, ¿qué será cuando estemos todos juntos en el cielo? Lo que nosotros experimentamos aquí es un anticipo de lo que experimentaremos en el cielo, pero en toda su plenitud, mucho más abundante. Por eso es que cada día, mis queridos hermanos, debemos de darle gracias al Señor porque podemos reunirnos, porque aún todavía tenemos esa libertad de poder reunirnos cada sábado para adorar a aquel que vive por los siglos de los siglos sin fin. En estos momentos, mis queridos hermanos, quiero extenderle una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y también a los hermanos que a través de las redes sociales están constantemente cada sábado con nosotros estudiando la palabra de Dios. Les deseo muchísimas bendiciones y gracias por elegir estar con nosotros en adoración, la Iglesia Adventista Libre de Maranata. En estos momentos vamos a inclinar nuestro rostro para tener unas palabras de oración. Hoy vamos a tener un tema muy especial y el título del tema se titula Aprendiendo a esperar en Dios. Yo creo que es un tema muy importante acorde a los tiempos que estamos viviendo, porque muchas veces, mis queridos hermanos, la desesperación nos conlleva a dar pasos equivocados y nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios. Yo desde aquí me voy a arrodillar para invocar la presencia de Dios. Si alguno desea acompañarme de rodillas. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Te pedimos, Padre querido, que tú nos bendigas, que tú nos guardes, Señor, y que tu gracia nos sostenga cada día. Padre, estamos aquí reunidos porque queremos escuchar tu palabra, queremos que tú nos hables, Señor. Te pedimos que al abrir tu palabra, esa palabra santa, esa palabra bendita, que donde encontramos valiosas promesas, permite que tu palabra una vez más nos hable hoy, Señor. Permite que este humilde servidor tuyo, puesto en las manos del Espíritu Santo, tu Espíritu me guíe y tome el control de mi mente, tome el control de mis labios, tome el control de mis ideas, y que cada palabra que salgan de mi boca sean palabras que estén bañadas con la bendición del cielo y con el fuego santo de lo alto, Señor. Quédate en medio nuestro, muévete con poder, trae bendición sobre tus hijos, Padre Santo, sobre tu pueblo, sobre lo ancho y la faz de toda la tierra. Y también bendice a los hermanos que en estos momentos también están conectados a través de Facebook Live,
para estudiar tu palabra y recibir tu bendición, Señor, que tú tienes preparado para cada uno de ellos. Aleluya. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Como bien les había dicho, mis queridos hermanos, el título del sermón de hoy es Aprendiendo a esperar en Dios. ¿Por qué aprendiendo a esperar en Dios? Porque muchas veces nosotros como seres humanos tenemos la tentativa de hacer las cosas por nosotros mismos. Aún siendo cristianos, hay planes e ideas y cosas que nosotros hacemos que muchas veces no contamos con Dios. O que quizás nuestra tentativa a pensar de que el paso que vamos a dar no es tan necesario contar con Dios ni esperar en Dios, porque muchas veces entendemos como que no la sabemos toda. Y es muy importante, mis queridos hermanos, que nosotros aprendamos a esperar en Dios y que nosotros en todo momento confiemos en Dios. La paciencia es una virtud que cada hijo de Dios debe de aprender a cultivar, porque de por sí nosotros los seres humanos no tenemos paciencia, perdemos la paciencia fácilmente. Sin embargo, la palabra de Dios en Apocalipsis 14:12 dice: he aquí la paciencia de los santos. Necesitamos aprender a tener paciencia, porque noten que en el contexto que está este versículo de la palabra de Dios, Apocalipsis 14:12, está en el contexto del mensaje de los tres ángeles para los tiempos que estamos viviendo. Necesitamos tener paciencia, pero esa paciencia tiene que estar fundada en una confianza absoluta en la palabra de Dios, en lo que Dios nos ha prometido. Si Dios ha prometido, yo espero en Dios a que Él cumpla lo que Él ha prometido. Una de las cosas que dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, Salmo 147:11, dice: Jehová tiene su complacencia en los que le temen. ¿Tú quieres que Jehová tenga complacencia en ti? Teme a Dios. ¿Tú quieres que Dios se goce en ti, tenga alegría de ti? Teme a Dios. Pero dice que Jehová tiene complacencia no solamente en los que le temen, en los que reverencian su nombre, en los que guardan su palabra, sino que también Dios tiene complacencia en los que saben esperar en su misericordia. Porque vuelvo y repito, muchas veces la desesperación nos conlleva a dar un paso en falso. Y si usted da un paso en falso, hermano, usted debe de pagar las consecuencias, aún aunque busque el arrepentimiento de Dios. Aún aunque Dios lo perdone, Dios lo va a perdonar. Sí, pero las consecuencias, usted va a estar arrastrando con esas consecuencias. Muchas veces esas consecuencias pueden ser temporales. Pero hoy en la palabra de Dios, a medida que desarrollemos este estudio, vamos a ver que muchas veces las consecuencias son no para un cierto tiempo o temporal, en el sentido que quizás de aquí a un mes, quizás aquí a un año, pasó todo. Pueden tener consecuencias hasta en las futuras generaciones nuestras. Que muchas veces no sabemos cuándo se va a acabar esa noche de pesadilla. Por eso es que el Salmo 147:11 dice: Jehová tiene su complacencia en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. Si usted teme a Dios, usted va a esperar en Dios. Usted no va a hacer nada que desagrade a Dios. Si usted realmente teme a Dios. Si usted no tiene temor en su corazón, usted va a hacer las cosas por usted mismo sin contar con Dios, y por supuesto después no se queje porque tiene que pagar las consecuencias.
Hoy vamos a seguir analizando el caso de Jacob y Esaú. El sábado pasado nosotros habíamos hablado en cuanto a la primogenitura. No vendas tu primogenitura fue el título del tema pasado. Ahora, recordemos que en el tema pasado Esaú había vendido la primogenitura porque él no estaba interesado en las cosas espirituales. No estaba interesado en la responsabilidad que conllevaba obtener la primogenitura. Y en el tema pasado nosotros vimos que Esaú vendió la primogenitura por un plato de potaje, porque vino hambriento del campo. Y entonces Jacob, aprovechándose de esa gran debilidad que él tenía, que dice el espíritu de profecía que él venía del campo, en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo que se llama Jacob y Esaú, Esaú venía del campo muerto de hambre, casi desmayándose, y Jacob en esa debilidad, él toma ventaja y como está haciendo potaje, el hermano viene y le dice, oye, dame potaje porque la verdad que me estoy desmayando, no puedo más, me estoy muriendo del hambre. Y Jacob toma ventaja y le dice, ok, tú quieres potaje, yo te voy a dar potaje, pero véndeme tu primogenitura. Yo les voy a hacer a ustedes una pregunta. ¿Realmente Jacob actuó bien? Porque fue como un chantaje. Si tú me vendes la primogenitura, yo te doy un plato de potaje. O sea, Jacob no actuó bien, aunque Jacob sabía que la profecía que Dios le había dado a su madre Rebeca de que el mayor serviría al menor, Jacob buscó o intentó de que esa profecía fuese una realidad, obteniéndola de la forma en que no era correcta. De alguna manera, él quería hacer cumplir lo que Dios le había prometido a su madre Rebeca. El mayor va a servir al menor. Y Jacob tomó ventaja y dijo, bueno, mi hermano quiere un plato de lentejas, tiene que venderme la primogenitura. Y de esa manera se cumple lo que Dios le dijo a mi madre. Como que Jacob intentó hacer las cosas a su manera y no esperó en Dios. Mis queridos hermanos, en un sentido espiritual, Dios ha puesto sobre nosotros una primogenitura. Pero una primogenitura no temporal, sino una primogenitura de carácter celestial y eterno. Porque Dios sobre nosotros ha puesto la responsabilidad de ser sus embajadores en un mundo de pecado para predicarle a este mundo de que Cristo viene pronto. Nosotros somos instrumentos de Dios. Nosotros somos canales de Dios donde a través de nosotros fluyen las bendiciones de Dios y esas bendiciones alcanzan a nuestros familiares y en cuanto a toda persona que nos rodean. Dios nos ha puesto para hacer luces en este mundo, para hacer brillar la luz de Cristo. Dios nos ha puesto en nuestros hogares para ser sacerdotes en nuestros hogares. Dios nos ha puesto en este mundo para reflejar su carácter, reflejar su amor. El llamado que Dios nos ha hecho a nosotros es un llamado que conlleva una gran responsabilidad. Y Dios no va a tomar por inocente, mis queridos hermanos, aquel que tenga en poco o menosprecie la responsabilidad del llamado que Dios le ha hecho. Dios ha entregado sobre nosotros el tesoro o las llaves del reino, los ricos tesoros celestiales de la verdad, de la gracia, de esta maravillosa salvación, para compartirlas con otros. En un mundo que está de patas para arriba.
en un mundo que naufraga en un mar sin rumbo alguno, sin brújula alguno. Dios ha puesto esa responsabilidad sobre nosotros. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Pablo te está diciendo a ti que tú te has acercado a la ciudad del Dios vivo, al monte de Sión, a Jerusalén, la celestial. Por eso es que nosotros somos peregrinos en este mundo. Porque nuestra verdadera ciudadanía, mis queridos hermanos, está en el reino de los cielos. A la compañía de muchos millares de ángeles. A la congregación ¿de qué? De los primogénitos. Y esa congregación de los primogénitos, ¿quiénes son esos primogénitos? Somos nosotros. Por eso es que en el tema pasado habíamos hablado, hermanos, no venda su primogenitura. Porque si bien es verdad que la primogenitura conlleva responsabilidad, pero también la primogenitura conlleva de que Dios te va a recompensar. Con grandes cosas que ni tu mente son capaz de imaginar. Las grandes recompensas que te aguardan a ti en el reino de los cielos. Por eso no vendas tu primogenitura. Retén tu primogenitura. Sigue diciendo, a la congregación de los primogénitos que están inscritos, ¿en dónde? En el libro de la iglesia. En el libro de los cielos. Hermano, procura de que tu nombre esté inscrito en el libro de los cielos. Olvídate de los libros terrenales. No te preocupes tanto si tu nombre está en el libro de la iglesia. Preocúpate que tu nombre esté inscrito en los cielos. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y vemos que entonces Esaú le vende la primogenitura a Jacob. Pero dice la palabra de Dios, y vamos a abrir la palabra de Dios ahora, en Génesis capítulo 25. No en el capítulo 25, vamos a Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27. Dice el capítulo 27, versículo 1. Y aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedaron sin vista, llamó a Esaú, su hijo el mayor, y le dijo, mi hijo. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y dice el versículo 4, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que mi alma te bendiga antes que yo muera. Y Rebeca, oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para cazar lo que había de traer, entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga delante de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al rebaño y tráeme de allí 2 buenos cabritos de la cabra y haré de ellos un guisado para tu padre como a él le gustaba. Mis queridos hermanos, aquí la historia del versículo 27, del capítulo 27, nos habla ahora la historia de que Isaac estaba por morir.
Y entonces ahora Isaac llama a su hijo Esaú, el primogénito, y le dice, mira, ya yo estoy para morir y tengo que darte la bendición. Esa bendición no era más que la bendición espiritual de la primogenitura, para que él tuviese posesión de la primogenitura. Sin embargo, le dice Esaú, ve al campo, caza, y cuando tú traes, hazme un guisado como a mí me gusta, y dámelo, para que así yo te bendiga. Sin embargo, Rebeca, oyendo de que Isaac había enviado a Esaú al campo para que cazara y le hiciera un guisado y así bendecirlo, Rebeca no se queda atrás y habla con Jacob y le dice, mira, tu padre Isaac le dijo esto a Esaú, tu padre va a bendecir a Esaú cuando la bendición debe ser para ti. Porque recordemos, mis queridos hermanos, que la palabra de Dios nos dice, que en el capítulo 25, en el versículo 23, recordemos una vez más que Dios le había hecho una promesa a Isaac y a Rebeca. Era como una profecía. Y eso lo encontramos en el versículo 23 de Génesis 25. Dice, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y él, un pueblo, será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces Rebeca, pensando de que Jacob estaba, pudiéramos decir, confundido y que no iba a hacer las cosas correctamente, porque Jacob sabía que el mayor tenía que servirle al menor. ¿Qué es lo que hace Rebeca? Espérate, para que se cumpla la profecía que Dios nos dijo a nosotros cuando yo estaba en estado de ustedes dos, ahora concerta un plan con Jacob. Tráeme 2 cabritos, yo los voy a hacer el guisado como a tu padre le gusta. Y como Isaac en ese entonces estaba prácticamente casi ciego, que no podía distinguir bien, noten que la palabra de Dios, noten que es interesante que la palabra de Dios nos dice que como Esaú era velludo y Jacob no era velludo, ¿qué es lo que hace la madre? Toma pieles de oveja y se lo pone en los brazos a Jacob, lo viste con ropa, con la ropa de Esaú, con el olor característico de Esaú, para cuando Jacob presentara el guisado ante su padre, Isaac pensara que era Esaú y no era Jacob. Noten cómo Rebeca empezó a tramar, este plan para que se cumpliera lo que Dios le había dicho a ella. Y yo quiero detenerme aquí un momentico. Y por favor, madres, no se pongan bravas conmigo. Padres, no se pongan bravos conmigo. Por favor, tengan mucho cuidado los consejos que ustedes le dan a sus hijos. Aún si usted cree que son buenos consejos, por muy cristiana que usted sea, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Padres y madres, vuelvo y repito, tengan mucho cuidado los consejos que ustedes le dan a sus hijos, porque muchas veces, y lo he visto en mi experiencia como cristiano en los 30 años que llevo de mi vida cristiana, muchas veces he visto muchos padres que le han dado buenos consejos a sus hijos,
Y no me estoy refiriendo a padres no cristianos, me estoy refiriendo a padres adventistas que le han dado muy buenos consejos a sus hijos y después que le han dado esos buenos consejos, después de esos buenos consejos ha venido el lamento, ha venido el llanto. Tengamos muchísimo cuidado. Porque por mucho amor que usted sienta por su hijo, usted cuando vaya a aconsejar a su hijo, tenga presente que el consejo que usted le vaya a dar sea un consejo de acuerdo a la palabra de Dios. Que sea de acuerdo a los principios de la ley de Dios, de los estatutos, de las normas. Porque si usted no lo hace así de esa manera, entonces después viene el llanto. Y eso fue lo que Rebeca no pensó. Ella aconsejó a Jacob para que Jacob se apoderara de la bendición, queriendo que se cumpliera la palabra de Dios, sin Rebeca entender que Dios no necesita ayuda. Si Dios le dijo a ellos y le dio la profecía y le dijo, el mayor servirá al menor, deje que Dios haga las cosas como Él quiere hacerlas. No quiera usted ayudar a Dios. Porque muchas veces usted queriendo ayudar a Dios termina metiendo la pata hasta lo último. Y entonces después Dios tiene que arreglar la metedura de pata que usted hizo. Para después cumplir lo que Él le ha prometido sobre usted. Y eso lo podemos ver, mis queridos hermanos, en la historia de Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Dios le prometió un hijo a Abraham. Abraham, tú vas a tener un hijo de Sara. Y Sara, ¿quién? Yo, con 80 años, imagínate tú. ¿Cómo voy a tener un hijo si ya yo pasé la menopausia, ya no estoy ya yo no tengo ciclo de ovulación, ¿cómo yo voy a tener un hijo con 80 años? No tuvo fe, pero Dios le había prometido un hijo y Sara pensó y dijo, bueno, si Dios le prometió un hijo a Abraham y como ya yo soy vieja y ya yo no tengo ciclo menstrual, ni estoy en ovulación y ya yo pasé mi menopausia y todo, bueno, entonces yo creo que lo mejor para ayudar a Dios es que yo dé mi sierva Agar a Abraham y que el hijo que tenga Abraham de Agar, entonces ese es el hijo de la promesa. ¿Ese era el plan de Dios? No. No era el plan de Dios, pero fue de la manera en que Sara razonó. Porque Sara no tuvo fe, pero quiso ayudar a Dios. Y no esperó en Dios. Pero después vino el hijo de la promesa, Isaac. Vino de Sara y de Abraham. Sin embargo, cuando Abraham tuvo a su hijo Ismael, de su relación con Agar, ¿qué tuvo que hacer Dios para poder cumplir la promesa en Isaac? Tuvo que despedir a Ismael de su propia casa. Tuvo que excluirlo de su propio campamento. Y aunque a Abraham le dolió en su corazón, Dios le dijo a Abraham, mira Abraham, escucha lo que tu esposa está diciendo, porque la idea vino de Sara. La idea dijo, es mejor de que tú despidas a Agar y a Ismael para que no gobierne aquí, porque va a ser un problema. Mira cómo Ismael se está burlando de Isaac y esto va a traer problemas mayores, y para que no haya problemas, lo mejor es separación. A Abraham le dolió en su corazón, hermano, tener que despedir a su hijo
Ismael, porque Ismael era hijo de él. Aunque no era el hijo de la promesa que Dios le había prometido, pero tuvo que despedirlo. Y como consecuencia, de este suceso, por no haber esperado en Dios, miren el gran conflicto que hoy hay en Israel. Los árabes, los musulmanes, los árabes que provienen de Ismael, los árabes odian a los judíos. Y noten que son dos pueblos hermanos, Ismael, que es hijo de Abraham, Isaac. Y por ser dos pueblos hermanos llevan años de conflicto, siglos de conflicto y de guerra, hermanos. Por Sara querer ayudar a Dios, por Abraham querer ayudar a Dios y no esperar en Dios, se apresuraron. Y miren hoy las consecuencias de no saber esperar en Dios, que hoy dos pueblos hermanos se odian. ¿Y por cuánto tiempo nosotros estamos aquí en la tierra? 6.000 años, alrededor de 6.000 años, dice la profeta de Dios. Y desde que desde que Abraham tuvo a Ismael y tuvo a Isaac, miren las guerras continuas que han habido. Por eso cuán importante, mis queridos hermanos, es que nosotros aprendamos a esperar en Dios. Porque si Dios prometió, si Dios te ha dado una promesa a ti, espera en Dios. Ah, pastor, pero ¿cómo Dios va a cumplir esa promesa? No sé, espera en Dios. ¿Y a través de qué medio, pastor, va a cumplir esa promesa? No sé, espera en Dios. Pastor, ¿y qué personas quizás Dios va a utilizar para cumplir lo que Él le ha prometido? No sé, espera en Dios. Tú lo único que tienes que hacer es esperar en Dios. Si Dios te ha dado una promesa donde Él va a bendecirte, tú no te pongas ahora a querer inventar ni a querer ayudar a Dios para adelantar. No, porque Dios tiene su tiempo. Y fue el tiempo que Rebeca no esperó y se apresuró. Y la historia nos dice de que Isaac bendijo a Jacob sin Isaac saber de que era Jacob, porque Jacob lo engañó. Y mis queridos hermanos, muchas veces cuando tú tratas de obtener algo a través del engaño o a través de la deshonestidad, usted tiene que pagar las consecuencias. Miren lo que dice el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, página 179, párrafo 1. Jacob y Rebeca triunfaron en su propósito, pero por su engaño no se granjearon más que ¿qué? Que tristeza y aflicción. Jacob fue bendecido, ¿sí o no? Sí, fue bendecido por su padre Isaac. Pero fue más la aflicción y la tristeza que le acarrió que el gozo de la bendición de haber recibido de su padre. Dios había declarado que Jacob debía recibir la primogenitura. Y si hubiesen esperado con confianza hasta que Dios obrara en su favor,
la promesa se habría cumplido a su debido tiempo. Porque cuando usted espera en Dios, hermano, Dios a su debido tiempo cumple la promesa que le ha hecho a usted en el tiempo exacto. Y cuando en el tiempo exacto Dios le da esa bendición a usted que le ha prometido, esa promesa, lo que Dios le ha prometido darle a usted, mis queridos hermanos, hay gozo, hay alegría. Porque usted sabe que Dios siempre obra de la manera correcta, en el momento correcto, en el tiempo correcto y con las personas correctas. Jacob logró lo que quería. Rebeca logró lo que quería. Pero después, ¿qué siguió? Tristeza y aflicción. Porque no supieron esperar en Dios. Porque recordemos, mi hermano, no es en el tiempo tuyo, es en el tiempo de Dios. No es en el tiempo tuyo, es en el tiempo de Dios. Sigue diciendo, pero como muchos que hoy profesan ser hijos de Dios, no quisieron dejar el asunto en las manos del Señor. Rebeca se arrepintió amargamente del mal consejo que había dado a su hijo. Rebeca, pensando que estaba obrando bien del consejo que le había dado a Jacob, dice el espíritu de profecía, que se arrepintió amargamente del mal consejo. Por eso es que digo, y lo repito de nuevo, padres y madres, tengan cuidado con el consejo que ustedes le dan a sus hijos. Porque yo he visto padres cristianos, no aquí, pero en mi país, en Cuba, yo he visto padres cristianos adventistas de segunda y de tercera generación arruinar los matrimonios de sus hijos por los buenos consejos que les daban. Que creían ellos que eran buenos, pero al final eran malos consejos. Del mal consejo que Rebeca le dio a Jacob, Jacob tuvo que vivir con amargura y tristeza. ¿Obtuvieron lo que querían? Sí, obtuvieron la bendición de Dios. Jacob la obtuvo, pero a costo del engaño. Dice, pues fue la causa de que quedara separada de él y nunca más volviera a ver su rostro. Porque entonces ahora, después que Jacob sale de la tienda de Isaac, sigue diciendo la historia que cuando viene Esaú con la casa y le prepara el guisado y entra donde está Isaac, su padre, le dice, padre, aquí estoy con la casa. Y Jacob se estremeció y dice, pero ¿cómo que tú estás aquí con la casa? ¿Cómo que tú me trajiste a mi potaje? Y entonces, ¿quién fue el que vino? Y entonces Isaac entendió que Jacob lo había engañado. Noten que el versículo 33 del capítulo 27 dice, y se estremeció Isaac en extremo y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que tomó casa y me trajo y comí de todo antes que viniese? Yo le bendije y será bendito. Dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Padre mío. Y el versículo 35 dice, y él dijo, vino tu hermano con engaño. ¿Y tomó qué? Y tomó tu bendición.
Vino tu hermano con engaño y robó ¿qué? Tu bendición. Hermano, el engaño no conduce por buenos caminos. Las personas que viven engañando no tienen un final feliz. Porque tarde o temprano tienen que pagar por el mal que han hecho. Y noten que dice el versículo 41, y Esaú aborreció a Jacob a causa de la bendición con que le había bendecido su padre, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y entonces yo mataré a mi hermano Jacob. Noten hasta dónde llegó la raíz de amargura de Esaú, que por causa del engaño de su hermano, esa amargura tan grande que tenía Esaú lo conllevó a pensar de que van a venir los días del luto de mi padre, y después que mi padre se muera, Jacob también se va con él a hacerle compañía. Pensó en matar a su hermano. Porque muchas veces cuando nosotros engañamos y hacemos las cosas de un mal proceder, hermano, muchas veces no sabemos hasta qué punto lo que nosotros hacemos mal perjudican a otras personas. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano, y no darnos a la locura de hacer las cosas por hacerlas. Primero, hermano, pensemos, analicemos lo que vayamos a hacer, el paso que vayamos a dar. Tenemos que analizar y pensar y decir: este paso que yo voy a dar, ¿va a ser una bendición para mí o va a ser una maldición para mí? ¿Va a afectar mi vida espiritual o va a construir en mi vida espiritual a acercarme más al Señor? Este paso que yo voy a dar, ¿me afectará solo a mí o afectará quizás a otras personas cercanas a mí? ¿Destruirá mi vida a mí este paso que yo voy a dar, pero también va a destruir la vida de aquellos que están cercanos a mí? ¿O este paso que yo voy a dar va a ser de gran bendición para mí y también va a ser de gran bendiciones para otros que sean cercanos a mí? Son preguntas que nosotros debemos de responder, de preguntarnos, y la respuesta debemos de encontrarla en Dios. Debemos de hacer nuestras preguntas y esperar en Dios la respuesta. No respondérnosla a nosotros mismos, porque si nos la respondemos nosotros mismos, dice la palabra de Dios: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿y quién lo conocerá? Analicemos bien, aprendamos a esperar en Dios. Abraham no esperó en Dios con el asunto de la promesa de un hijo que le iban a dar. Tuvo Ismael, sí, después tuvo Isaac. Y miren las consecuencias hoy en día. Dos pueblos hermanos en conflicto hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, nosotros no hemos tomado malos pasos que ha arruinado la relación aún hasta con nuestras familias? Porque el mal paso que hemos tomado, nos ha conllevado aún de que ese mal paso ha afectado a nuestros familiares y hemos terminado separados. Han terminado familias completamente separadas, hermanos divididos, familias que hoy en día ni se hablan y se piden la cabeza unos a otros, porque no supimos esperar en Dios. Tengamos mucho cuidado, mis queridos hermanos, porque nuestras acciones siempre van a afectar a los que nos rodean, ya sea o para bien
o ya sea o para mal. Sigue diciendo el espíritu de profecía. En la misma página 179, en el párrafo 1, dice: desde la hora en que recibió la primogenitura, Jacob se sintió agobiado por la condenación propia. Había pecado contra su padre, contra su hermano, contra su propia alma y contra Dios. ¿Contra quiénes había pecado Jacob? Contra su padre, contra su hermano, contra su propia alma y contra Dios. En solo una hora se había acarreado una... ¿Qué cosa? Se dan cuenta por qué muchas veces las consecuencias de nuestro proceder, cuando damos un mal paso, muchas veces debemos de acarrearla por todo el resto de nuestras vidas hasta el día en que nos muramos. Y aún cuando nosotros arrastramos esas malas consecuencias por nuestro mal proceder hasta el día en que nos muramos, aún muriéndonos, todavía siguen esas malas consecuencias en nuestro linaje. Esta escena estuvo siempre presente ante él en sus años postrímeros, cuando la mala conducta de sus propios hijos oprimía su alma. Noten que por su mala conducta, por lo que Jacob había hecho, eso aún se vio reflejado en sus hijos. No solamente en él, de decir, bueno, Jacob se murió y ya todo quedó ahí enterrado. No. Esa decisión equivocada que él tomó afectó a la próxima generación que vino, a sus propios hijos. Porque aquí lo dice, cuando la mala conducta de sus propios hijos oprimían su alma. Cuando la mala conducta ¿de qué? De sus propios hijos oprimían su alma. ¿Te das cuenta, mi querido hermano, por qué es importante que nosotros debemos de aprender a esperar en Dios, cultivar la paciencia? Para mí un ejemplo de paciencia y de alguien que esperó en Dios lo encuentro en la vida de José. Noten que la palabra de Dios dice que José tuvo un sueño. Y es interesante que el sueño que tuvo José, que él se lo cuenta a sus padres, es interesante que dice José, tengo un sueño, tuve un sueño. ¿Qué sueño? Dice, el sueño que tuve es que la luna, el sol y 2 estrellas se inclinaban delante de mí. Y Jacob se enojó contra él porque le dijo, ¿qué tú te piensas? Que nosotros, tu padre, o sea, yo que soy tu padre y tu madre, nos vamos a inclinar delante de ti. ¿Quién tú eres para que nosotros nos inclinemos delante de ti? José tuvo ese sueño. José tuvo ese sueño. Después dijo, tengo otro sueño. Tengo otro sueño. Y el otro sueño era que él tenía su espiga y que las espigas de los demás hermanos se inclinaban antes de él. Y eso fue motivo para que los hermanos se enojaran con José y dijeran, no, tenemos que deshacernos de este. 2 sueños tuvo José, donde es interesante que esos 2 sueños, mis queridos hermanos, eran
Los dos sueños tenían una misma interpretación, de que José llegaría un momento en que toda su familia se inclinaría ante él. Y para que toda su familia, aún su padre y su madre, se inclinaran delante de él, él tenía que ser una persona grande. Ahora la pregunta es, ¿cómo se iba a realizar ese sueño? Si José prácticamente era prácticamente el menor. Bueno, el menor era Benjamín. Y antes de Benjamín venía José. Y antes de José venían sus 10 hermanos mayores. ¿Cómo todos ellos se iban a inclinar delante de José? Y noten que el sueño, mis queridos hermanos, el sueño vino de parte de Dios. El sueño vino de parte de Dios. De que sus hermanos, sus padres, todos se iban a inclinar delante de él. La pregunta es, ¿se cumplió? Sí. ¿Se cumplió? ¿Sí o no? Sí. Ahora, yo quiero hacerle a usted una pregunta. Cuando José fue vendido a Egipto, ¿alguna vez José pensó ser vendido a Egipto como esclavo? No. Yo me imagino que quizás José, estando en Egipto, vendido como esclavo, quizás ese sueño que Dios le dio a él, como que ese sueño no se iba a realizar. Como que sus esperanzas se iban a desvanecer de que Dios realizara ese sueño. Pero aún los planes de Dios son tan perfectos, en el momento perfecto, que Satanás no puede frustrar los planes de Dios. Porque en el momento perfecto, José, ¿quién llegó a ser? Grande. El segundo después de Faraón. Se inclinaron sus hermanos y sus padres delante de José cuando fueron a Egipto. ¿Se cumplió la voluntad de Dios? ¿Sí o no? ¿Se cumplió el sueño de Dios? ¿Sí o no? Sí se cumplió. La pregunta es, ¿José ayudó a Dios a cumplir de una manera, no sé, quizás, no sé, de decir, bueno, déjame ver cómo ayuda a Dios para que al final mi padre, mi madre y todos mis hermanos se inclinen delante de mí? No, él esperó en Dios. Porque cuando Dios te da una promesa a ti, Él la va a cumplir. Tú no vas a tener que hacer nada. Dios solamente te va a ir guiando. Te va a ir guiando y te va a poner en el lugar que Él quiere ponerte. Pero tú no tienes que hacer nada. Solamente lo único que tú tienes que hacer es esperar en Dios. José esperó en Dios. José se fue para Egipto. Estuvo en la casa de Potifar. Se metió en problemas con la mujer de Potifar. Y volvió a prisión. En prisión Dios lo bendijo. El cuidado de los presos el cuidado de los presos estaban a cargo de José. Pero la providencia divina hizo que el copero y el panadero cayeran presos. Tuvieron un sueño cada uno y fueron a donde está José y José se lo interpretó. Tu panadero, en 3 días te van a cortar la cabeza. Tu copero, en 3 días tú vas a volver a darle la copa de vino al faraón en su mano. Y aún así José le dijo al del vino, acuérdate de mí, háblale bien a mí, a faraón, dile que yo estoy aquí justamente, a ver si me saca de la prisión. Y yo creo que José, cifrando sus esperanzas, bueno, si él habla de mí a Faraón y Faraón me saca aquí, puedo volver a la tierra con mi padre. Yo me imagino que eso fue lo que pensó, pero Dios tenía otros planes. Dios tenía que cumplir en José su propósito, el sueño que Dios le había dado 2 veces a José. Y noten que dice la palabra de Dios que cuando el copero fue restituido, el copero se le olvidó hablarle a Faraón de José. Pero estuvo en la providencia de que Dios le dio un sueño a Faraón que solamente el único que lo podía interpretar, ¿quién era?
José. Y después que José interpretó el sueño, Faraón podía haber dicho, bueno, José, muchas gracias por tu consejo. Mira, te voy a dar la libertad. Voy ahora a consultar con todos mis ministros aquí para poner en ejecución el plan que tú dijiste. Chao, hasta luego. Gracias por haberte conocido y por haberme dado la interpretación. No, el Faraón dijo, ¿qué otro hombre vamos a encontrar aquí en Egipto que tenga la sabiduría de este hombre? Le dijo a José, tú vas a ser el segundo después que yo. La segunda persona más poderosa del imperio más poderoso de aquella época, que era Egipto, era José. Y al final se cumplió el propósito de Dios en José, pero José no hizo nada. Fue Dios el que fue guiando. ¿Te das cuenta la importancia que es esperar en Dios? Abraham no esperó en Dios, actuó imprudentemente, tuvo un hijo con su sierva Agar, Ismael, después tuvo Isaac. Mira las consecuencias hoy en día. Jacob actuó imprudentemente, siguió el consejo de su madre, engañó a su padre y dice que eso fue un dolor para todo el resto de su vida. Hasta el punto tal que Jacob vio en sus propios hijos esa faceta de ser engañadores, de ser mentirosos. Y noten si él pagó las consecuencias, mis queridos hermanos, que cuando Esaú dijo, bueno, ahora cuando mi padre se muera, yo voy a matar a mi hermano. ¿Qué hizo Rebeca? Fue donde está Jacob y lo volvió a engañar por segunda vez. Mira, que yo no quiero que Jacob vaya a buscar hijos allá a la tribu de Ismael, como hizo Esaú. Por favor, yo quiero mandarlo a donde está mi hermano para que busque mujer de allá, porque yo no quiero que esto me traiga dolores de cabeza. Ya tenemos aflicción con las mujeres que Esaú tomó de la tribu de Ismael. Y Jacob dijo, está bien, mándalo para donde está Labán, sin saber que ese plan lo había obrado Rebeca para que así evitara de que Esaú matara a su hermano Jacob. Jacob huyó, pero Jacob más nunca volvió a ver a su madre. Porque Jacob estuvo 20 años sirviéndole a Labán. Y por ese engaño que él había cometido, noten las grandes consecuencias que acarrió ese engaño, que cuando Jacob huyó, Jacob no volvió a ver más a sus padres. Su padre murió, su madre murió, él no volvió a ver más nunca a sus padres. No pudo despedirse de sus padres cuando estaban en el lecho de la muerte. ¿Por qué? Porque estaba acarreando las funestas consecuencias de su mala decisión por haber escuchado a su madre. Porque no supo esperar en Dios, se desesperó. Quiso obtener la bendición de Dios a través del engaño. La obtuvo, pero más nunca volvió a ver a su madre y a su padre. Mis queridos hermanos, nosotros estamos viviendo en los tiempos finales de la historia de este mundo. Sabemos que nos aguardan tiempos difíciles, muy difíciles. A este mundo le aguarda la hora más oscura por la cual jamás este mundo ha atravesado. Va a pasar por esa hora más oscura. Pero como la palabra de Dios ha hecho promesas para sus hijos, donde Él siempre va a estar con nosotros, donde nuestra pan y nuestras aguas siempre estarán reservadas. Mis queridos hermanos, necesitamos aprender a esperar en Dios. Porque si usted se da a la locura, usted se va a perder y va a cometer errores, y esos errores usted va a cargar con esas consecuencias por todo el resto de su vida. Espere en Dios como hizo José. José esperó en Dios y Dios lo bendijo.
José no hizo nada. José confió en Dios. Ahí entró la fe. Y esa es la fe que hoy nosotros debemos de tener. Esperar en Dios y confiar en Dios. Porque Él prometió y Él hará. Y si Él lo va a hacer, pues entonces yo solamente lo que voy a hacer es, ¿qué cosa? Esperar. Hacer como Moisés le dijo al pueblo cuando estaba frente al Mar Rojo. Y el ejército de los egipcios estaban atrás. ¿Qué dijo Moisés? Están quietos y ven la salvación de Dios. El pueblo no tuvo que hacer nada. El pueblo no tuvo que coger ni palo ni piedra para hacerle frente a los egipcios. No, Moisés dijo, dijo, estad quietos y conoced que quién es Dios. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Dios peleó por el pueblo? Sí. Dios proveyó una salida milagrosa al pueblo, sí, atravesando el Mar Rojo. Dios ejecutó juicio sobre los enemigos del pueblo de Israel, los egipcios, sí, los hundió en el Mar Rojo. Pero el pueblo no hizo nada, todo lo hizo Dios. Pero el pueblo tenía que estar quieto y conocer que Dios es grande, que la batalla es de Dios. Así nosotros, mis queridos hermanos, en el tiempo final, la batalla es de Dios, no de nosotros. Amén. Sí, nosotros estamos en el medio de la batalla, pero la batalla es de Dios. Y en el tiempo del fin, cuando la batalla arrecie, estate quieto, no hagas nada, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por ti y tú vas a estar tranquilo. Pero necesitamos aprender a confiar en Dios y a esperar en Dios. Amén. Y a confiar en sus promesas. Y no ayudar a Dios a menos de que Él nos los indique. Si Él no indica que debemos de ayudarle un poquitico, no lo ayude. Siéntate y contempla la obra grande y maravillosa que Dios va a hacer delante de tus ojos. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor les guarde, y quiero con ustedes presentarle este último versículo para que lo tenga siempre presente. En el nombre del Señor, Hebreos 10:23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme nuestra esperanza en Cristo Jesús. Mantengamos firme sin fluctuar esa profesión que nosotros hemos hecho de ser cristianos, de ser hijos de Dios, de representar el carácter de Dios dignamente aquí en la tierra, porque dice que fiel es el que prometió. Y si fiel es el que prometió, Él va a cumplir, mis queridos hermanos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, es mi sincero deseo. Que la paz de Dios descanse sobre ustedes, sobre su hogar y sobre su familia desde hoy y para siempre. Vamos todos puestos en pie a cantar con gozo y alegría en nuestros corazones, a entonar las estrofas del himno final.